Muy buenas tardes, licenciado Gutiérrez. Un gusto saludarle. Mi nombre es Cristina Roxana Morales Salam. Voy en el segundo año y tercer semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hoy yo tengo el gusto de impartir 3 puntos muy especiales de la Constitución Política de la República de Guatemala. Voy a mencionar cuáles son. Las partes de la Constitución Política de la República de Guatemala y los 3 poderes del Estado y las garantías que regulan la parte especial de la Constitución Política de la República de Guatemala. Voy a hablar sobre las partes de la Constitución Política de la República de Guatemala, los cuales hay 3. Está la parte dogmática, orgánica y práctica. Hablemos sobre la parte dogmática. Se establece en las creencias, pero principalmente en los derechos humanos, que lo encontramos en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 1 al 139. Se trata de todos los derechos y obligaciones de todas las personas que gozan en nuestro país. Hablemos sobre la parte orgánica, que establece la organización de Guatemala, es decir, la estructura jurídica política. Y lo encontramos en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 140 al 162. Se encarga de la organización y estructura del Estado. Está la división de la parte orgánica, que es el Estado, que lo encontramos en el 140 al 151. El poder público, que lo encontramos en el 152 al 156. Está la estructura de la organización del Estado, que está en el artículo 157 al 162, al 262, diga. Y asimismo hablamos sobre la parte práctica, que es el último, que establece las garantías para hacer valer los derechos humanos. En el artículo 163 al 281, que regulan los organismos para proteger los derechos constitucionales, que se ampara la Constitución. Y bien, su parte o la división es la garantía constitucional de defensa del orden constitucional. Está también las reformas constitución y está también las disposiciones finales y transitorias. Entonces, de igual manera, vamos a hablar sobre los 3 poderes del Estado, que está el poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Conozcamos el poder ejecutivo. ¿Cuál es la función del poder ejecutivo? Es gobernar y administrar el país. Ahora, ¿cómo está organizado? El primer órgano que tenemos es la Presidencia de la República, que lo encontramos en el fundamento legal de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en el 182. El presidente es el jefe del Estado de Guatemala y va a ejercer funciones del organismo ejecutivo por el mandato del pueblo. Asimismo, vamos a pasar con el siguiente órgano, que es la vicepresidencia, que lo encontramos en del fundamento del artículo de nuestra Constitución. Lo encontramos en el 190, que es sustituir al presidente cuando existiere una falta temporal. Esa la encontramos en el esta lo encontramos en el artículo 189, las faltas temporales. Y así, de igual manera, vamos a hablar sobre la secretaría o presidencia del organismo. Seguidamente tenemos
Secretaría del vicepresidente y otras dependencias del órgano. Por último tenemos los ministros del Estado, que están en el 193 y 194 de nuestra Constitución. Hablemos sobre los ministros. Lo encontramos como, son 14. Voy a mencionar los primeros 7, que están las relaciones exteriores, educación, defensa nacional, gobernación, salud pública y asistencia social. Está también el trabajo de prevención social y está también las finanzas públicas y entre otras. De igual manera vamos a hablar sobre el organismo judicial. La función de este poder corresponde fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia. Y a los demás tribunales. Así que esto va al core de la Constitución Política de la República y de nuestro país. Además está encabezado por 13 magistrados que son electos por el Congreso de la República. La Corte Suprema de la Justicia, los magistrados y los tribunales deben estar conformados por magistrados y jueces que puedan aplicar bien las normas jurídicas por las acciones. Por lo tanto, las acciones deben de contribuir bien las acciones de nuestro país. Como ciudadanos no podemos votar por los magistrados, sino que nosotros podemos votar nosotros podemos votar así como diputados y presidentes. De igual manera, está encabezado por 13 magistrados que ya había dicho. Se encarga principalmente de impartir justicia. El organismo judicial. De igual manera, vamos a hablar sobre el organismo legislativo. Está conformado por el Congreso Nacional de Guatemala, junto a la Directiva Constitucional Política de las comisiones parlamentarias, y están compuestas por 160 diputados o unos 58 diputados por ahí, si no estoy mal. Y esos diputados son electos democráticamente por los ciudadanos a través del sufragio. Son electos por 4 años con la opción de reelección. Como había dicho, como representante, y es la responsabilidad que tengan la responsabilidad de hacer, reformar, derogar leyes. Deben asegurarse las garantías que representan la vida, como la libertad, la soberanía, que promueve el desarrollo de todos los guatemaltecos. Y asimismo, entonces hablamos sobre el último, que son las garantías de la parte especial de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y asimismo vamos con el amparo que lo encontramos en el 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y protege su función o su garantía es proteger a las personas contra las amenazas de violaciones de derechos para restaurar el imperio de las mismas, así como permitir a los ciudadanos recurrir a los tribunales. Como también tenemos los actos administrativos, omisiones de las autoridades, decisiones judiciales que respetan el derecho constitucional. Hablemos sobre los recursos. Exhibición personal, que está en el 263 de nuestro artículo, de nuestra Constitución. La garantía de este artículo es proteger la libertad y la seguridad de la persona. Como también está que asegurar cualquier persona detenida o privada de su libertad,
que presente y el inmediato ante un juez. Están también el proceso, que está esencial para proteger los derechos humanos, prevenir abuso del poder, acto como un mecanismo del control sobre las autoridades. Y asimismo terminamos con estos 3 puntos especiales de la Constitución,